Hola, bienvenidos a la primera parte de Geometría. Yo soy Alan Roberts y ella es mi compañera Vanessa Stewart. Este primer video contiene una introducción a la geometría plana. Los videos siguientes de esta serie la analizarán más detalladamente. La palabra plana significa una superficie llana, como una hoja de papel o un pizarrón. Queremos aprender acerca de figuras y formas que pueden ser dibujadas en una superficie plana o llana, tales como cuadrados, círculos y triángulos. La geometría plana no trabaja con figuras sólidas y tridimensionales, tales como esferas o cilindros. Lo hace con figuras bidimensionales en una superficie plana. Ahora que ya sabemos el significado de plana, hablemos de la palabra geometría. La palabra geometría es de origen griego. En el idioma griego antiguo, la palabra geo significaba tierra y metro significaba medir. Así que originalmente la geometría se refería a la medición de la tierra. Los antiguos sabios griegos estudiaban cómo medir largos y áreas sobre la superficie terrestre. Y dicho estudio evolucionó a lo que llamamos geometría plana. A este tema también se le denomina geometría de Euclides. Euclides era uno de los sabios de la antigua sociedad griega. Vivió en Alejandría, ciudad que los griegos construyeron en Egipto. Euclides desarrolló la geometría hace más de 2000 años y escribió un libro famoso llamado Elementos de la Geometría. Bien, ahora que ya sabemos lo que significa nuestro tema, podemos comenzar. En este video planeamos describir algunos términos y conceptos básicos que se utilizan en la geometría plana. Luego hablaremos acerca de ángulos y rectas paralelas. Comencemos describiendo dos de los términos básicos utilizados en el estudio de la geometría, un punto y una recta. Dos líneas rectas se cortan en un solo punto. Y si tenemos dos puntos, podemos dibujar una sola línea recta. Ahora, definamos con más cuidado y precisión a lo que nos referimos con puntos y líneas rectas. Un punto es una posición sobre un plano, y lo mostramos dibujando un punto o manchita. Pero si nuestros puntos son demasiado anchos, podemos atravesarlos con dos líneas rectas. Así que cuando hablamos de un punto, solo nos referimos a una ubicación o posición sobre el plano. Imagínenselo sin ancho, solo con posición. Lo dibujamos como punto, pero recuerden que no tiene ancho. Generalmente describimos un punto con una letra mayúscula, como A, B o C. Una línea recta puede dibujarse entre dos puntos cualquiera. Les repito que debemos darle un cierto ancho al dibujarla, pero imaginen que no tiene ancho en absoluto. Podemos identificar una línea recta ubicando dos puntos sobre ella y dibujando una barra con flechas en ambos extremos, sobre las letras. Las flechas indican que la línea se extiende en ambas direcciones para siempre. La porción de la línea entre A y B se llama segmento lineal AB, y lo escribimos una barra sin flechas. Si queremos mencionar la parte de una línea que comienza en A y continúa hacia B y más allá, lo denominamos rayo AB y le dibujamos una flecha encima. Cuando dos rayos se topan, forman un ángulo. En esta figura, los rayos AB y AC se topan en A, y el ángulo que forman lo denominamos ángulo A. Fíjense que el símbolo para ángulo se asemeja a un ángulo con un arco que lo atraviesa. También podemos usar tres letras para denominar un ángulo. Al ángulo A también puede denominársele ángulo BAC, ya que el ángulo se forma pasando desde B hasta A y después pasando desde A hasta C. También podemos denominarlo ángulo CAB, ya que también puede formarse pasando desde C hasta A y después pasando desde A hasta B. En cualquiera de los dos casos, fíjense que la letra A del medio representa el punto en el cual se cortan los rayos. Nosotros podemos medir las líneas y los ángulos. Para medir un segmento lineal, utilizamos la bien conocida regla. Solo hay que alinear los extremos del segmento a las marcas de una regla. En los Estados Unidos se utiliza el sistema inglés para medir, el cual contiene pulgadas, yardas y pies. Pero el sistema métrico se hace cada vez más popular, ya que se utiliza en casi todo el mundo. Como pueden ver, este segmento lineal tiene casi 13 centímetros de largo, lo que equivale a 5 o 6 pulgadas. Para medir un ángulo, podemos utilizar un transportador. Las marcas del borde superior representan grados. Colocamos el borde inferior del transportador sobre un rayo y revisamos la posición del otro rayo. Como ven, el ángulo BAC mide 30 grados y el ángulo XYZ mide 90 grados.
Utilizamos la letra M minúscula para indicar medida. Por lo tanto, la medida del ángulo BAC es igual a 30 grados y la medida del ángulo XYZ es igual a 90 grados. Ahora discutiremos los ángulos con más detalle. Tal como dijimos antes, cuando dos rayos se cortan, forman un ángulo. En esta figura, los rayos AB y AC se cortan en A, formando así el ángulo BAC. A se llama vértice del ángulo. Los rayos AB y AC se llaman lados del ángulo. La medida de un ángulo describe cuándo se debe rotar un lado para alcanzar la posición del segundo lado. A mayor rotación, mayor ángulo. Si rotan totalmente el primer lado hasta regresarlo a su posición original, decimos que han rotado 360 grados. Si rotan el primer lado hasta la mitad de su trayectoria circular, forman un ángulo extendido. Este contiene la mitad de 360, o en otras palabras, 180 grados. Un ángulo en forma de L se llama ángulo recto y contiene 90 grados. Cuando dos líneas rectas forman un ángulo recto, decimos que estas son perpendiculares entre ellas. En esta figura, AB y AC son perpendiculares entre ellas. Utilizamos un símbolo que parece una T, al revés, para indicar que AB es perpendicular a AC. Un ángulo que mide menos de 90 grados se llama ángulo agudo. Un ángulo que mide entre 90 grados y 180 grados se llama ángulo obtuso. Para revisar el significado de los ángulos agudo, obtuso y recto, observen este diagrama. ¿Cuáles ángulos son agudos? ¿Cuáles ángulos son obtusos? ¿Y cuáles ángulos son rectos? La respuesta correcta es: los ángulos 1 y 3 son agudos, los ángulos 2 y 4 son obtusos, y los ángulos 5 y 6 son ángulos rectos. Existen algunas relaciones especiales entre ciertos pares de ángulos. Hablemos de las definiciones de ángulos suplementarios, ángulos complementarios, ángulos adyacentes y ángulos opuestos por el vértice. Dos ángulos se llaman suplementarios si la suma de sus medidas es igual a 180 grados, lo cual es un ángulo extendido. En este ejemplo, los ángulos A y B son suplementarios. A es un ángulo de 50 grados y B es un ángulo de 130 grados. Y la suma de 50 y 130 es igual a 180 grados. Dos ángulos se llaman complementarios y la suma de sus medidas es igual a 90 grados, lo cual es un ángulo recto. En este ejemplo, los ángulos A y B son complementarios. A es un ángulo de 60 grados y B es un ángulo de 30 grados. Y la suma de 60 y 30 es igual a 90 grados. Aquí hay un ejercicio para ustedes. Dado que un ángulo A contiene 70 grados, ¿cuánto mide su complemento? ¿Y cuánto mide su suplemento? Les daremos algunos segundos para que lo calculen. Si necesitan más tiempo, pongan su equipo de video en pausa y continúen una vez que terminen. Aquí están las respuestas. Si el ángulo A mide 70 grados, su complemento mide 20 grados. Porque 70 más 20 es igual a 90. Simplemente réstenle 70 a 90 para obtener la respuesta. Y el suplemento del ángulo A contiene 110 grados. Porque 70 más 110 es igual a 180. Obtendrán la respuesta restándole 70 a 180. Dos ángulos se llaman adyacentes si están uno al lado del otro, tal como en la figura, es decir, comparten un lado común. Cuando dos líneas se cortan, forman cuatro ángulos. Algunos son adyacentes y otros no lo son. En este diagrama, el ángulo 1 es adyacente al ángulo 2, el ángulo 2 es adyacente al ángulo 3, el ángulo 3 es adyacente al ángulo 4, y el ángulo 4 es adyacente al ángulo 1. Los ángulos del diagrama que no son adyacentes se llaman ángulos verticales. ¿Distinguen cuáles ángulos del diagrama son verticales? Los ángulos 1 y 3 son un par de ángulos opuestos por el vértice, y los ángulos 2 y 4 también son ángulos opuestos por el vértice. Fíjense que los ángulos opuestos por el vértice son del mismo tamaño. La medida del ángulo 1 es igual a la medida del ángulo 3. Y la medida del ángulo 2 es igual a la medida del ángulo 4.
Cuando los ángulos tienen medidas iguales, decimos que son congruentes. Así que el 1 es congruente al ángulo 3. Y el ángulo 2 es congruente al ángulo 4. Nuestro próximo tema es el estudio de las rectas paralelas. ¿Qué queremos decir con las palabras rectas paralelas? Imaginen cualquier par de rectas en el mismo plano. Puede que las líneas se corten en algún punto o quizás jamás lo hagan. En el caso de que las líneas no se corten jamás, decimos que ambas líneas rectas son paralelas. En esta figura, las líneas L y M son paralelas. Se utilizan estas dos líneas pequeñas para indicar que las líneas son paralelas. Cuando dos líneas son intersectadas por una tercera línea, esa tercera línea que corta a través de las primeras dos se llama transversal. En nuestra figura, la línea T es una transversal que corta las dos líneas rectas L y M. Cuando una transversal corta a través de dos líneas, forma ángulos con dichas líneas. Los ángulos que están al interior entre las líneas L y M se llaman ángulos interiores. En nuestra figura, los ángulos 1, 2, 5 y 6 son los ángulos interiores. Los ángulos que están afuera sobre la línea L o bajo la línea M se llaman ángulos exteriores. En nuestra figura, los ángulos 3, 4, 7 y 8 son los ángulos exteriores. Ahora examinemos más de cerca los ángulos que se forman cuando las líneas paralelas son cortadas por una transversal. Hallaremos hechos muy importantes acerca de los ángulos interiores y exteriores. Consideremos primero los ángulos interiores. El ángulo 1 y el ángulo 6 se ubican a lados opuestos de la transversal. No son adyacentes entre ellos. Decimos que los ángulos 1 y 6 son ángulos alternos internos. Los ángulos 2 y 5 son otro par de ángulos alternos internos, ya que están a lados opuestos de la transversal y no son adyacentes entre ellos. Fíjense que los ángulos 1 y 6 parecen ser del mismo tamaño, es decir, son congruentes. Afirmamos este hecho como un postulado. Cuando dos líneas son cortadas por una transversal, los ángulos interiores alternos son congruentes. Ahora consideremos los ángulos exteriores alternos. Eso quiere decir que estos ángulos exteriores no son adyacentes y están a lados opuestos de la transversal. ¿Pueden hallar los ángulos alternos externos en esta figura? Es correcto si dijeron ángulos 3 y 8 y ángulos 4 y 7. ¿Creen que los ángulos alternos externos son congruentes? Basándonos en lo que ya hemos aprendido, podemos comprobar que sí son congruentes. La prueba es la siguiente. Sabemos que los ángulos 1 y 6 son congruentes porque son ángulos alternos internos. También sabemos que los ángulos 3 y 1 son congruentes porque son opuestos por el vértice. Los ángulos 6 y 8 son congruentes por la misma razón, son ángulos opuestos por el vértice. Así que concluimos que estos cuatro ángulos son congruentes. Uno de los pares, 1 y 6, son los ángulos alternos internos que mencionamos al principio. El otro par, 3 y 8, son los ángulos exteriores alternos. De la misma forma podemos mostrar que los otros ángulos exteriores alternos, 4 y 7, son congruentes. Así hemos comprobado algo muy importante. Cuando dos líneas paralelas son cortadas por una transversal, los ángulos alternos externos son congruentes. Y podemos aprender un hecho más de nuestra comprobación. El par de ángulos 3 y 6 también son congruentes. A los ángulos 3 y 6 los llamamos ángulos correspondientes, porque sus posiciones corresponden relativas a la transversal. Cada uno se ubica en las esquinas superiores derecha sobre las líneas L y M. Y similarmente los ángulos 1 y 8 son iguales. Estos también son ángulos correspondientes, ubicados en las esquinas inferiores izquierdas bajo las líneas paralelas L y M. En resumen, ¿qué sabemos hasta ahora acerca de los ángulos que se forman cuando dos rectas paralelas son cortadas por una transversal? Los ángulos alternos internos son congruentes, los ángulos alternos externos son congruentes, y los ángulos correspondientes son congruentes. ¿Qué hay de los ángulos 1 y 5? ¿Son congruentes? Por supuesto que no. De hecho, en la figura pueden apreciar que el ángulo 1 es un ángulo agudo y el ángulo 5 es un ángulo obtuso.
Pero podemos hacer una afirmación acerca de los dos ángulos 1 y 5. Ambos ángulos son suplementarios. Sumados, forman un ángulo recto o 180 grados. Y podemos comprobarlo de la siguiente forma. La medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 2 es igual a 180 grados, porque forman una línea recta. Pero el ángulo 5 es exactamente del mismo tamaño que el ángulo 2 porque son ángulos alternos interiores. Así que podemos poner el ángulo 5 dentro de la primera ecuación en lugar del ángulo 2. Tal como los ángulos 1 y 5 son suplementarios, los ángulos 2 y 6 son suplementarios. En resumen, podemos afirmar que cuando dos líneas paralelas son cortadas por una transversal, los ángulos interiores del mismo lado de la transversal son suplementarios. Bien, el siguiente ejercicio nos ayudará a repasar lo que hemos aprendido acerca de las líneas paralelas. Dado que las líneas L y M son paralelas, supongan que sabemos que el ángulo 1 mide 50 grados. ¿Pueden calcular la medida de todos los demás ángulos que aparecen en la figura? Presionen la pausa de vuestro video si necesitan tiempo para averiguar las respuestas. El ángulo 6 tiene 50 grados, porque los ángulos 1 y 6 son ángulos alternos internos de líneas paralelas. Eso los hace congruentes. Los ángulos 3 y 8 también tienen 50 grados cada uno, porque ambos son ángulos opuestos por el vértice a ángulos de 50 grados. De esto podemos concluir que los ángulos 2, 4, 5 y 7 tienen 130 grados cada uno. Esto porque cada uno de estos ángulos son suplementos de ángulos de 50 grados. Todas las propiedades especiales que hemos aprendido solo son verdaderas si las rectas cortadas por la transversal son paralelas. Si las líneas no son paralelas, todas estas propiedades son falsas. Los ángulos alternos internos no son congruentes y los ángulos alternos externos tampoco son congruentes. Y los ángulos interiores del mismo lado no son suplementarios. Para comprobar que dos líneas son paralelas, basta con comprobar que cualquiera de estas propiedades es verdadera. Es decir, si tenemos dos líneas cortadas por una transversal y los ángulos interiores alternos son congruentes, entonces las líneas son paralelas. Si los ángulos exteriores alternos son congruentes, entonces las líneas son paralelas. Si los ángulos correspondientes son congruentes, entonces las líneas son paralelas. También, si los ángulos interiores al mismo lado de la transversal son suplementarios, entonces las líneas son paralelas. En el primer video aprendimos conceptos básicos tales como puntos y líneas. Hoy, junto a Vanessa, les presentaremos los polígonos, figuras de varios lados que se construyen uniendo segmentos lineales. Aquí hay algunos ejemplos. Los ángulos dentro de un polígono se llaman ángulos interiores. Si cada ángulo interno de un polígono mide menos de 180 grados, decimos que el polígono es convexo. Todas estas figuras son polígonos convexos, porque todos sus ángulos internos miden menos de 180 grados. Por otro lado, este polígono no es convexo. Fíjense que contiene un ángulo interno mayor a 180 grados. Aquí hay más ejemplos. Decidan si las figuras siguientes son polígonos y si alguna lo es, vean si es convexo o no convexo. Esta primera figura es un triángulo, el cual es un polígono de 3 lados. Es convexo. Aquí discutiremos los triángulos en bastante detalle. Esta figura también es un polígono convexo. Un polígono de 4 lados se llama cuadrilátero. ¿Y qué hay de esta figura? Este no es un polígono para nada. Uno de sus límites no es un segmento lineal recto. Este tampoco es un polígono. Un polígono debe circundar un área. Esta figura tiene un boquete. ¿Qué hay de esta figura? No, a esto no le llamamos polígono. De hecho, estos son dos triángulos. Por lo tanto, aquí tenemos dos polígonos en vez de uno. Esta figura es un polígono de 5 lados. Un polígono de 5 lados se llama pentágono. Y este pentágono es un polígono convexo, ya que todos sus ángulos miden menos de 180 grados. Ustedes habrán oído hablar del famoso edificio gubernamental en Washington llamado Pentágono. Se llama Pentágono porque tiene esta forma. El edificio tiene 5 lados.
¿Qué hay de esta figura? También tiene 5 lados y es un polígono, pero este no es convexo. Fíjense que uno de los ángulos interiores es mayor que 180 grados. A futuro, cuando hablemos de polígonos, generalmente nos estaremos refiriendo a polígonos convexos. Generalmente utilizamos letras mayúsculas para identificar las puntas de las esquinas de un polígono. Dichas puntas tienen un nombre especial. Cada una es un vértice del polígono. ¿Pueden identificar cada vértice en este polígono? La respuesta es A, B, C, D, E y F. Cada uno de estos 6 puntos es un vértice de nuestro polígono. El plural de vértice es vértices, así que podemos decir que los vértices de polígono son A, B, C, D, E y F. Los lados del polígono son los segmentos lineales AB, BC, CD, DE, EF y FA. Y los ángulos interiores se identifican por medio de 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Una de las formas de clasificar distintos tipos de polígonos es por el número de lados. Ya hemos descrito los triángulos, cuadriláteros y pentágonos. También podrán encontrarse con nombres tales como el hexágono con 6 lados, el octágono con 8 lados y el decágono con 10 lados. Los polígonos que veremos durante la mayor parte de este curso son el triángulo y el cuadrilátero. Aquí hay algunas definiciones más acerca de los polígonos. Decimos que un polígono es equilátero cuando todos los lados del polígono tienen el mismo largo. Decimos que un polígono es equiangular cuando todos los ángulos del polígono miden lo mismo. Fíjense que estos dos conceptos, equilátero y equiangular, no son dependientes entre ellos. Este es un ejemplo de un polígono equilátero que no es equiangular. Este es un cuadrilátero. Todos sus lados son iguales, pero los ángulos no son iguales. Esta figura se llama rombo. Y aquí hay otro cuadrilátero. Este tiene todos sus ángulos iguales y son ángulos rectos. Pero los lados no son iguales. Por lo tanto, a este rectángulo lo llamamos equiangular, pero no es equilátero. Un polígono que es equilátero y equiangular se llama polígono regular. Por ejemplo, un cuadrado es un polígono regular. Todos sus lados son iguales y todos sus ángulos son iguales entre ellos. Los 4 ángulos son ángulos rectos. Aquí hay más ejemplos de polígonos regulares. En este triángulo y en este pentágono, los lados son iguales y los ángulos son iguales. Ahora examinaremos los triángulos mucho más detalladamente. Un triángulo es un polígono con solo 3 lados. Primero veamos los nombres dados a los triángulos de distintas formas. Podemos clasificar triángulos diferentes por los tamaños relativos de los lados o por los tamaños de los ángulos del triángulo. Ahora veremos nombres de distintos triángulos de acuerdo a los largos de sus lados. Si todos los lados de un triángulo tienen largos distintos, el triángulo se llama escaleno. Si 2 de los lados son del mismo largo, el triángulo se llama isósceles. Tal como llamamos ángulos congruentes a los ángulos de igual medida, llamamos lados congruentes a los lados del mismo largo. Así que podemos decir que un triángulo isósceles es un triángulo con 2 lados congruentes. El tercer lado se llama la base. Los ángulos que están junto a la base y que son opuestos a 2 lados iguales se llaman ángulos basales. Y si los 3 lados son congruentes, a este triángulo le llamamos equilátero. En resumen, estas 3 formas se llaman escaleno, isósceles y equilátero. Otra forma de clasificar distintos tipos de triángulos es por la medida de sus ángulos. Recuerden que a un ángulo le llamamos agudo si su medida es menor a 90 grados, lo llamamos recto si mide exactamente 90 grados y lo llamamos obtuso si mide más de 90 grados. Si los 3 ángulos del triángulo son agudos, entonces le llamamos triángulo acutángulo. Si uno de los ángulos es obtuso, entonces le llamamos triángulo obtusángulo. Y si uno de los ángulos es recto, entonces le llamamos triángulo rectángulo.
El lado opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa y los otros dos lados se llaman catetos. Aquí hay algunos ejemplos. ¿Qué pueden decir acerca de este triángulo? Este triángulo tiene todos sus lados iguales, lo que lo hace equilátero. Y todos los ángulos son agudos, así que el triángulo es acutángulo. ¿Y qué hay de este triángulo? Bueno, uno de sus ángulos es recto, lo que lo hace un triángulo rectángulo. Y ya que dos de sus lados son iguales, el triángulo es isósceles. Estos son sus catetos, y aquí está la hipotenusa. Aquí hay otro ejemplo. ¿Qué pueden decir acerca de este triángulo? Bueno, todos sus lados tienen distintas medidas, así que el triángulo es escaleno. Y ya que hay un ángulo obtuso, este triángulo también se clasifica como triángulo obtusángulo. He aquí un hecho muy interesante e importante acerca de los triángulos. La suma de las medidas de los tres ángulos de cualquier triángulo es exactamente 180 grados. Veamos un ejemplo. Miren este triángulo. Le sacamos dos de los ángulos y luego ubicamos estos dos pedazos junto al tercer ángulo de nuestro triángulo. Fíjense que los tres ángulos forman una línea recta, lo que son 180 grados. ¿Tienen deseos de detener vuestro video e intentarlo solos? Tomen una hoja de papel, dibujen un triángulo y recórtenlo. Luego, sáquenle dos de los ángulos de las esquinas y alinéenlos con el ángulo restante. Verán que los tres ángulos juntos suman una línea recta. Podríamos hacer el mismo experimento para cualquier triángulo y siempre funcionará. ¿Esto comprueba acaso que la suma de las medidas de los ángulos de un triángulo es siempre igual a 180 grados? Eso depende de lo que quieras decir con la palabra comprobar. En el estudio de la lógica hay dos métodos que la gente utiliza para comprobar cosas. Un método se llama inducción y otro se llama deducción. Si intentamos un experimento muchas veces y siempre obtenemos el mismo resultado, podemos llegar a convencernos de que la próxima vez también obtendremos el mismo resultado. Por ejemplo, ustedes abren una llave de agua y se fijan que sale agua. Pueden hacer lo mismo con muchas llaves y cada vez saldrá agua. Este proceso de generalizar desde una serie de ejemplos se llama inducción. Pero este método no comprueba la idea en un 100%. De hecho, ustedes podrían toparse con una llave de agua descompuesta y el experimento no funcionará. Con los triángulos, ustedes podrían efectuar nuestro experimento para muchas formas distintas de triángulos. Podrían romper y cortar docenas de hojas de papel y las medidas de los ángulos siempre sumarán 180 grados. Eso los lleva a creer que la suma de las medidas de los ángulos de cualquier triángulo es igual a 180 grados. Pero este razonamiento no lo comprueba en un 100%. El segundo método lógico para comprobar que las cosas son ciertas se llama deducción. En la deducción, comenzamos con un grupo de hechos aceptados. Después, paso a paso, hacemos una lista de afirmaciones que necesariamente surgen desde estos hechos aceptados. Los primeros hechos básicos que damos por seguros se llaman axiomas. Aquí hay un ejemplo de un axioma que se utiliza para comprobar que la suma de las medidas de los ángulos de un triángulo es 180 grados. A través de un punto que no está sobre una línea dada, exactamente una línea recta puede trazarse paralela a la recta dada. Para demostrar lo que significa este axioma, piensen en una línea dada cualquiera y algún otro punto. De las líneas que pueden ser trazadas a través de ese punto, exactamente una es paralela a la primera línea. En las pruebas deductivas geométricas se debe seguir una cierta disciplina. Primero, anotamos la afirmación que deseamos comprobar y nos referimos a dicha afirmación como el teorema. Anotamos el teorema en dos partes, una es dada y la otra es la que deseamos comprobar. Entonces, anotamos la prueba en dos columnas. La primera columna contiene las afirmaciones que conducen a la prueba. La segunda columna contiene las razones para las afirmaciones. Estas razones o son axiomas u otros hechos que fueron comprobados previamente. Afirmemos y comprobemos nuestro teorema utilizando esta disciplina. El teorema que deseamos comprobar es que la suma de las medidas de los ángulos de un triángulo es
180 grados. ¿Qué es dado y qué necesitamos comprobar? Tenemos dado un triángulo ABC. Queremos comprobar que la medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 2 más la medida del ángulo 3 es igual a 180. Aquí está la prueba. La primera afirmación de la prueba es: atravesando el punto B, dibujar una línea que sea paralela a la línea AC. La razón de este paso es el axioma que mencionamos antes. A través de un punto que no está sobre una línea dada, puede trazarse una paralela a la recta dada. El segundo paso de la prueba es que la suma de las medidas de los ángulos 4, 2 y 5 es igual a 180 grados. La razón es: un ángulo extendido contiene 180 grados. El próximo paso es que la medida del ángulo 1 es igual a la medida del ángulo 4. Y también la medida del ángulo 3 es igual a la medida del ángulo 5. La razón para eso es porque los ángulos alternos externos de rectas paralelas son congruentes. Eso lo discutimos en nuestro video anterior. Finalmente tenemos que la suma de las medidas de los ángulos 1, 2 y 3 es igual a 180 grados. La razón para este paso final es sustitución. Sustituimos la medida del ángulo 1 por la medida del ángulo 4 y sustituimos la medida del ángulo 3 por la medida del ángulo 5. Una afirmación que sigue directamente de un teorema se llama corolario. He aquí varios corolarios interesantes para el teorema anterior. Los ángulos agudos de un triángulo rectángulo son complementarios. Recuerden que dos ángulos que suman 90 grados entre ellos se llaman complementarios. Ya que la suma de los tres ángulos es 180 grados y el ángulo recto ocupa 90 de ellos, nos quedan 90 grados para los otros dos ángulos restantes. Aquí hay otro corolario. Cada ángulo de un triángulo equiangular mide 60 grados. Ya que la suma de los tres ángulos es igual a 180 grados, y ya que los tres son congruentes, cada uno mide 180 dividido por 3, o 60 grados. Y otro corolario. Si dos ángulos de un triángulo son congruentes a dos ángulos de otro triángulo, entonces los ángulos restantes son congruentes. Ya que el total para cada triángulo es 180 grados, y ya que ambos triángulos utilizan la misma cantidad para dos de sus ángulos, quedan exactamente la misma cantidad para el ángulo restante de cada triángulo. El ángulo 4 en este dibujo se llama un ángulo exterior del triángulo. La medida de este ángulo exterior es igual a la suma de las medidas de los ángulos 2 y 3. ¿Pueden decir por qué? Juntos, el ángulo 1 y el ángulo 4 miden 180 grados. También, las medidas de los ángulos 1, 2 y 3 suman un total de 180 grados. Por lo tanto, la medida del ángulo 4 debe ser igual a la suma de los ángulos 2 y 3. Aquí hay un ejemplo para ustedes. Para hallar la respuesta, también deberán utilizar algo de información acerca de las rectas paralelas que cubrimos en nuestro primer video. En esta figura, el lado BC es paralelo al lado DE. Tenemos dado que la medida del ángulo BCA es 45 grados y la medida del ángulo BDE es 75 grados. Encontrar la medida del ángulo BAC. Si sabemos la medida de dos ángulos de un triángulo, entonces podemos averiguar la medida del tercero. Queremos averiguar la medida del ángulo ABC, pero el ángulo ABC es congruente con el ángulo ADE, porque estos dos ángulos son ángulos correspondientes de líneas paralelas cortadas por una transversal. Por lo tanto, la medida del ángulo ABC es de 75 grados, ya que la suma de las medidas de los tres ángulos del triángulo ABC es 180 grados, y sabemos que dos de los ángulos miden 45 grados y 75 grados, ¿cuántos grados mide el ángulo restante? 180 menos 75 menos 45, o sea, la respuesta es 60 grados. Nuevamente, el teorema que comprobamos y que acabamos de discutir es: la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Podemos utilizar este teorema para derivar algunas conclusiones más. Por ejemplo, podemos hallar la suma de las medidas de los ángulos internos de cualquier otro polígono. Comencemos con cuadriláteros.
¿Cuál es la suma de las medidas de los 4 ángulos internos de un cuadrilátero? Cualquier cuadrilátero puede ser dividido en 2 triángulos dibujando una diagonal entre 2 esquinas opuestas. Los 4 ángulos internos de un cuadrilátero se componen de todos los ángulos internos de esos 2 triángulos. La suma de las medidas de los ángulos internos de cada uno de estos 2 triángulos es 180 grados. Así que en total los ángulos internos de un cuadrilátero contienen 180 más 180, lo que da un total de 360 grados. ¿Y qué hay de los pentágonos? ¿En cuántos triángulos pueden ser divididos? Elegimos una esquina, por ejemplo, la A. Dibujamos diagonales desde A. ¿Cuántas diagonales podemos dibujar? Podemos dibujar una diagonal hasta cada una de las esquinas opuestas, excepto por las esquinas adyacentes B y E. En total, dibujamos 2 diagonales. Estas dividen nuestro pentágono en 3 triángulos. Así que concluimos que la suma de las medidas de los ángulos internos de un pentágono es igual a 3 multiplicado por 180. Eso da un total de 540 grados. En general, supongamos que tenemos un polígono de cualquier número de lados. Llamemos a esa cifra n. ¿Cuántas diagonales podemos dibujar desde alguna esquina como A? Podemos dibujar diagonales hasta todas las demás esquinas, excepto por las 2 esquinas adyacentes. Esto divide el polígono en triángulos. ¿En cuántos triángulos? El cuadrilátero, que tenía 4 lados, fue cortado en 2 triángulos. El pentágono, que tenía 5 lados, fue cortado en 3 triángulos. El polígono, que tiene n lados, puede ser cortado en n-2 triángulos, y ya que cada uno de esos triángulos, n-2, contiene 180 grados, nuestro polígono contiene un total de n-2 multiplicado por 180 grados. Aquí hay un ejemplo para ustedes. ¿Cuál es la suma de las medidas de los ángulos internos de un octágono? Pongan su video en pausa mientras calculan el número. Un octágono tiene 8 lados. Aquí nuestra n es igual a 8. n-2 es igual a 8 menos 2, lo que es igual a 6. Así que un octágono tiene 6 multiplicado por 180 grados para un total de 1080 grados. Hasta ahora en este video no hemos aprovechado ninguno de los métodos de la geometría analítica. Podemos aprender más acerca de triángulos utilizando la geometría analítica. Miremos un triángulo típico, ubicado sobre una red de coordenadas. Al lado inferior del triángulo le llamaremos base. Dibujamos un segmento lineal desde el vértice opuesto, perpendicular a la base. Este segmento se llama altitud. El largo de esta altitud se llama la altura de un triángulo. Calculemos el área de este triángulo. Eso quiere decir cuántas unidades cuadradas caben dentro del triángulo. Para hallar el área de un triángulo, consideremos primero el rectángulo en este dibujo. ¿Cuántas cajitas cuadradas hay en este rectángulo? Hay 24 cajitas en el rectángulo. Decimos que el área del rectángulo es 24 unidades cuadradas. Fíjense que el rectángulo tiene 3 cajitas de alto y 8 cajas de ancho. El área total puede obtenerse multiplicando el alto por el ancho. Aquí, eso quiere decir 3 multiplicado por 8, lo que es igual a 24. ¿Qué hay del área del triángulo? El área del triángulo es exactamente la mitad del área del rectángulo. Pueden apreciar eso mirando por separado a la izquierda de la altitud y a la derecha de la altitud. Al lado izquierdo, el rectángulo contiene 9 cajitas cuadradas. La mitad de ese área está dentro del triángulo, lo que es un total de 4,5 cajitas. Al lado derecho, el rectángulo contiene 15 cajitas cuadradas y la mitad de ese área está dentro del triángulo. Eso da un total de 7,5 cajitas. Concluimos que el área del triángulo es la mitad del área del rectángulo. Y ya que el área del rectángulo es 24, el área del triángulo es la mitad de eso, lo que nos da 12. Generalizando, el área de un rectángulo es el largo de la base multiplicado por la altura. Por lo tanto, para cualquier triángulo, el área es la mitad de esa cantidad. Eso quiere decir la mitad del largo de la base multiplicado por la altura.
Esto a menudo se expresa como una fórmula. A es igual a la mitad de B multiplicado por H. A es el área del triángulo, B es el largo de la base y H es la altura. He aquí algunos ejemplos. Primero, calculen el área de este triángulo. Su base es 10 unidades y su altura son 5 unidades. Pongan su video en pausa mientras calculan la respuesta. B es 10 y H es 5. Sustituyendo dentro de la fórmula tenemos que el área es la mitad de 10 multiplicado por 5, lo que nos da 25 unidades cuadradas. Aquí hay otro ejemplo. ¿Cuál es el área del triángulo cuyos tres vértices están ubicados en las posiciones coordenadas 0, 0, 5, 0 y 0, 8? Primero dibujemos 3 puntos sobre el eje coordenado. 0, 0 es el origen, el punto donde el eje horizontal se encuentra con el eje vertical. Llamémoslo O. El punto 5, 0 está en el eje horizontal, 5 unidades hacia la derecha. Lo llamaremos A. Y el punto 0, 8 está en el eje vertical, 8 unidades sobre el origen. Lo llamaremos B. Ahora debemos hallar la base y la altura del triángulo y determinar su largo. Si llamamos OA la base del triángulo, vemos que su largo es de 5 unidades. Aunque OB también es uno de los lados del triángulo, fíjense que el ángulo AOB es un ángulo recto, así que OB es la altura y mide 8 unidades de largo. Ahora podemos sustituir dentro de la fórmula para el área de un triángulo. El área es igual a la mitad de B multiplicado por H. Eso nos da la mitad de 5 multiplicado por 8, para un área total de 20 unidades cuadradas. Hasta ahora, en todos nuestros ejemplos les hemos mostrado la base y el fondo del triángulo, pero no tiene que estar ahí. Sin importar la posición del triángulo, podemos elegir cualquier lado y considerarlo como la base. Un segmento lineal perpendicular a esa base y que se topa con el vértice opuesto será la altura. Y la fórmula A es igual a la mitad de B multiplicado por H sigue siendo verdadera. Aquí hay un ejemplo. ¿Cuál es el área del triángulo cuyos vértices están en los puntos 2, 5, 6, 5 y 6, 2? Primero, dibujemos los 3 puntos sobre el eje coordenado. Este es el punto 2, 5 y lo llamaremos A. Este es el punto 6, 5 y lo llamaremos B. Y este es el punto 6, 2 y lo llamaremos C. Ya que podemos escoger cualquier lado del triángulo como base, conviene elegir AB o BC. Sus largos son fáciles de hallar. Dejemos AB como la base. El largo de AB es 4. Ya que AB y BC son perpendiculares entre ellos, BC es una altura para el lado AB y su largo es 3. Así que el área del triángulo es la mitad de 4 multiplicado por 3, y eso da un valor de 6 unidades cuadradas. En algunos casos, la altura puede incluso estar afuera del triángulo. En un triángulo obtuso debemos extender la base para que ésta se tope con la altura. Pero aún así, la fórmula A es igual a la mitad de B multiplicado por H sigue siendo verdadera. Por ejemplo, veamos el triángulo cuyos vértices están en los puntos 0, 0, 1, 6 y 11, 6. Para hallar el área, consideremos el lado superior del triángulo como la base. ¿Cuán larga es la base? La base es la distancia entre 1, 6 y 11, 6, y esa distancia es 10. Para hallar la altura, extiendan la base hacia la izquierda. La altura es el segmento lineal desde el punto 0,6, bajando hasta el punto 0,0. Esta mide 6 unidades de largo. Así que el área de este triángulo es la mitad de 10 multiplicado por 6. La respuesta final es 30 unidades cuadradas. Ya vieron que las alturas son segmentos lineales muy útiles. Nos ayudan a hallar el área de un triángulo.
Ahora queremos mencionar otro segmento lineal especial asociado con triángulos. Una transversal de gravedad es un segmento lineal dibujado desde cualquier vértice de un triángulo hasta el punto medio del lado opuesto. Cada triángulo tiene 3 transversales de gravedad, una desde cada vértice. Por ejemplo, en el triángulo ABC que mencionamos antes, las 3 medianas son la transversal de gravedad desde el vértice A hasta el punto medio de BC, la transversal de gravedad desde el vértice B hasta el punto medio de AC y la transversal de gravedad desde el vértice C hasta el punto medio de AB. ¿Recuerdan cómo hallar las coordenadas de esos puntos medios? Aprendimos que toman el promedio de las coordenadas de ambos extremos. A y B tienen ambos la misma ordenada de 5. El promedio de sus coordenadas X es 2 más 6 dividido por 2, lo que nos da 4. Así que el punto medio de AB está en 4, 5. B y C tienen ambos la misma abscisa de 6. El promedio de sus coordenadas Y es 5 más 2 dividido por 2, lo que da 3,5. Así que el punto medio de BC está en el punto 6, 3,5. La coordenada X del punto medio de AC es 2 más 6 dividido por 2, lo que da 4. La coordenada Y es 5 más 2 dividido por 2, lo que da 3,5. Así que el punto medio de AC está en 4, 3,5. Con esto concluimos el segundo video de la serie de geometría plana. Aprendimos acerca de diversos polígonos, especialmente los de 3 lados o triángulos. También vimos el uso de las pruebas lógicas dentro de la geometría. Y finalmente, utilizamos los métodos de la geometría de coordenadas para aprender más acerca de los triángulos. Rebobinen y repasen esta cinta todas las veces que sea necesario hasta que hayan dominado el material. Y luego encontrémonos una próxima vez para un estudio profundo de los triángulos. Se despiden hasta entonces Alan Roberts y Vanessa Stewart. Gracias por trabajar junto a nosotros. Nos vemos pronto.